Hola a todos, espero estén muy bien. Hoy continuamos con The Werewolf. The Annals of Fate Volumen 1. Si les está gustando la narración, me gustaría que se pudieran suscribirse y también darle like y activar la campanita, se los agradecería mucho. Sin más retrasos, continuamos. Por peso, son 10 partes de salitre, 2 partes de carbón y 1 parte de azufre. Harías bien en recordar eso. Sin embargo, debido a lo peligroso que es el proceso de mezcla, me temo que debo prohibirte hacerlo. No sabía que se necesitaba tanto salitre. Aún así, ¿qué sentido tenía decírmelo si me ibas a prohibir hacerlo? Como si leyera mis pensamientos, el señor demonio dijo: en cambio, te concederé una pequeña cantidad de aliento de dragón. Es un químico inestable que necesita expertos para manejarlo adecuadamente, por lo que también enviaré un escuadrón de ingenieros dragonantes a tu ciudad. Úsalos como mejor te parezca. Sí, señor. Agradezco su generosidad. Sin embargo, debes saber que si este secreto se filtra, serás castigado severamente. Sí, señor, es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Todo lo que podía hacer era aceptar y hacer una reverencia. Por cierto, ¿cómo va tu ocupación de Reunite? Escuché que fuiste invadido por un pequeño ejército. Oh sí, todavía tengo que informar sobre eso. Le expliqué al señor demonio cómo el obispo de Sonnenlicht estaba detrás del ataque y cómo lo desterré a Tuban. Ya veo, así que el clero usó su influencia para estimular a la gente. Los demonios no tenían una religión organizada. Su fe estaba ligada a la adoración del señor demonio y normalmente un solo señor demonio reinaba durante décadas o incluso siglos. Sin embargo, el señor demonio asintió en comprensión. La fe a menudo puede llevar a los humanos a cursos de acción radicales. Tal vez no tenemos más remedio que subyugarlos por la fuerza. Después de todo, él no estaba equivocado, pero eso era lo último que necesitaba escuchar. A menos que lo convenciera rápidamente, mi plan para una ocupación pacífica se esfumaría. Rápidamente preparé un argumento. Afortunadamente, pude limitar los disturbios dentro de las calles. Como desterré a su obispo sin despojarlo de su rango, la orden no podrá nombrar un nuevo líder. Estoy seguro de que sin alguien que los guíe, se mantendrán dóciles. El señor demonio me observó cuidadosamente durante unos segundos antes de preguntar: si deseas gobernar la ciudad a tu manera, eventualmente tendrás que llegar a un acuerdo con las órdenes religiosas de la ciudad. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, mi señor. Estoy preparado para hacer lo que sea necesario. En realidad, no tenía ni idea de cómo lidiar con la orden. No había sido una persona muy religiosa en mi vida anterior, así que no podía entender los sentimientos de los profundamente devotos. Pero quería evitar matar fuera del combate tanto como fuera posible. Ya se me ocurrirá algo, de alguna manera. No estaba seguro de si pude o no transmitir mi determinación al señor demonio, pero él no insistió más. Desde el comienzo de esta campaña, había decidido dejar el gobierno de las ciudades ocupadas a los comandantes a cargo de subyugarlas. Mientras Reunite permanezca firmemente bajo nuestro control, estoy dispuesto a permitir incluso tus métodos poco ortodoxos. Muchas gracias, mi señor. Mi vida iba a ser más difícil a partir de ahora, pero al menos había sobrevivido a esta reunión. El señor demonio continuó diciendo: acabo de concluir un consejo de guerra con el segundo regimiento sobre el estado del frente de batalla del norte. ¿Conoces la situación actual? He escuchado rumores de que no está progresando favorablemente. Supuestamente el segundo regimiento había perdido mucho de su impulso anterior. Al menos, eso era lo que los comerciantes caninos me habían dicho. Al parecer, su información había sido precisa, ya que el señor demonio asintió. La contraofensiva de los humanos fue más feroz de lo que predijimos. Para cambiar la situación, el comandante del segundo regimiento se ofreció voluntario para partir personalmente a las líneas del frente. Ya veo, por eso todos los soldados del segundo regimiento del castillo están tan preparados. Miré la mesa por primera vez y vi un gran mapa punteado aquí y allá con marcadores. Una mirada superficial me dijo que una de las 3 ciudades que el segundo regimiento había capturado ya había sido recuperada. Además, el ejército demoníaco parecía haber sufrido derrotas consecutivas en el campo. El señor demonio notó mi interés en el mapa y señaló una ubicación específica con un dedo nudoso. He escuchado que las 2 ciudades del sur que tomó el tercer regimiento aún están firmemente bajo nuestro control. Jugarán un papel vital en nuestras tácticas a partir de ahora, así que asegúrate de no perderlas. Sí, señor. Enderecé la espalda y saludé. El señor demonio agitó su mano, indicando que debería tomar asiento. Siéntate. La reunión oficial ha terminado. A partir de ahora, esta audiencia será informal. Usualmente, solo los comandantes del regimiento podían sentarse en presencia del señor demonio.
Si bien esto era un gran honor, no pude evitar sentirme nervioso. Tímidamente me senté en la silla frente a él. Miré hacia atrás y noté que Balse todavía estaba de pie. Ojalá se hubiera sentado conmigo, pero permaneció en una posición firme, con una expresión indescifrable. Aún un poco incómodo, me volví hacia el señor demonio y esperé sus próximas palabras. Ahora que estaba sentado tan cerca de él, nuevamente me di cuenta de lo intimidante que era. El remolino de mana girando alrededor de él era tan espeso que solo respirar requería esfuerzo. Durante mucho tiempo, he estado esperando la oportunidad de hablar contigo largamente. Entre mis generales, eres de lejos el menos ortodoxo y el más ingenioso. Gracias, por sus amables palabras. El tono del señor demonio era mucho más informal que antes. Por ejemplo, he oído que organizaste a tus soldados hombres lobo en escuadrones de 4 hombres. Conociéndote, seguramente debes tener una razón para elegir 4 específicamente. Incliné la cabeza. Es muy perceptivo, mi señor. Ciertamente, sí, yo tampoco estaba mintiendo. Las misiones peligrosas tenían muchas más posibilidades de éxito si 2 personas las realizaban en lugar de una. Eso era cierto tanto para los humanos como para los hombres lobo. Por eso la policía siempre operaba en unidades de 2 hombres. Cuando estaba en la escuela primaria, siempre tomábamos clases de natación en parejas también. Sin embargo, me di cuenta de que había un límite en la efectividad de un equipo de 2 hombres. Si un miembro del equipo se lesionaba, el otro se veía obligado a retirarse con su compañero herido, anulando el potencial de combate de todo el equipo. Incluso si su compañero no estaba tan gravemente herido como para tener que retirarse, una sola persona no era ni la mitad de efectiva que una pareja. De ahí que haya duplicado el número de 2 a 4. Una unidad de 4 hombres podría soportar la pérdida de uno de sus miembros sin perder demasiado de sus capacidades de combate. Los otros 3 aún podrían luchar como un equipo eficaz. Y aunque 2 de los 4 cayesen, los otros 2 podrían seguir luchando a algo más de la mitad de su capacidad, ya que aún podrían operar como equipo. Además, los equipos de 4 hombres podrían dividirse en 2 para las misiones de exploración, donde un equipo explora mientras que el otro asegura una base de operaciones. Sin embargo, nada de esto era algo que hubiera inventado yo solo. Lo había aprendido todo de un juego que había jugado en mi vida anterior, así que no era algo por lo que pudiera atribuirme el mérito. Pero, esa es la primera vez que alguien me pregunta acerca de eso. Después de escuchar mi explicación, el señor demonio asintió lentamente. Me has dado mucho en qué pensar. Ayudante, por favor registre las palabras anteriores de Wirt. En serio, chicos, es Bait. No soy un exánime no muerto. Bueno, así es como son sus cuerdas vocales, así que supongo que no puedo culparlos. Balse escribió nuestra conversación anterior con una mano hábil. He registrado las palabras del general Bait según lo solicitado, mi señor. Un momento, Balse acaba de decir mi nombre bien, ¿verdad? Ignorando mi confusión, el señor demonio cambió el tema. Oh, sí, esta es una buena oportunidad para preguntar. ¿Hay algo que creas que el ejército demoníaco hace de manera ineficiente o podría implementar mejor? ¿Quiere mi opinión? Yo solo era un humilde vicecomandante. El título puede sonar impresionante, pero estaba solo unos pasos por encima de un oficial de grado medio. Nunca esperé que se le pidiera a alguien de mi rango que diera su opinión sobre el funcionamiento del ejército y nada menos que por el señor demonio. No temas. Esta es una audiencia no oficial, no serás censurado por tus declaraciones. Ese no es el problema aquí. En realidad, el ejército demoníaco estaba mucho más modernizado de lo que esperaba. Cuando me alisté por primera vez, me sorprendí al saber que el concepto de los trenes de suministro ya se había extendido por todo el ejército. Incluso este castillo, Grenstadt, servía como una base de reabastecimiento para las líneas del frente. Era porque el primer regimiento protegía nuestras líneas de suministro que el segundo y el tercer regimiento podían luchar sin preocupaciones. Mientras tanto, los humanos seguían confiando en buscar alimentos y comprar provisiones de los lugareños para mantener alimentados a sus ejércitos. En situaciones extremas, incluso dejan que sus soldados saqueen libremente. Si yo hubiera reencarnado como humano en este mundo también, podría haber revolucionado su ejército introduciendo trenes de suministro, pero al ejército demoníaco ya se le había ocurrido esto para cuando me uní. Sus métodos de reclutamiento y entrenamiento también eran altamente organizados. Un nuevo recluta en el ejército demoníaco se convertía en un soldado capaz en el lapso de algunos meses.
Los humanos parecían tener la impresión de que el señor demonio estaba convocando a legiones de soldados del infierno, pero la verdad era que él solo había creado un sistema de reclutamiento muy simplificado. Al ver mi expresión, el señor demonio me impulsó suavemente a hablar. No hay necesidad de preocuparse. Di lo que piensas, sí, señor. Simplemente no tengo nada que decir. Oh, un momento. Con todo respeto, mi señor, hay una cosa que noté. Tiene que ver con la estructura de mando del ejército. Continúa. En los últimos años, el ejército demoníaco ha crecido monumentalmente. Al principio solo estaba compuesto por soldados dragonantes, pero a medida que el ejército creció en popularidad, los demonios de todas las razas comenzaron a unirse. Debido a su rápida expansión, había mucha confusión sobre la jerarquía. Tomemos por ejemplo mi posición. ¿Era un ayudante, o simplemente un vicecomandante? Cuando me uní al ejército demoníaco, se había dividido en el regimiento de dragones, el regimiento de gigantes y el regimiento de demonios. En otras palabras, el ejército había crecido lo suficiente como para tener que dividirse en regimientos. Sin embargo, dentro de cada división, la jerarquía de todos debajo del rango de comandante era bastante vaga. Por ejemplo, Balche era el asistente personal del señor demonio, y por lo tanto un ayudante, mientras que Dog era un simple teniente. Por otro lado, yo era el gobernador de Unite y tenía el rango de general de campo. Si tuviéramos que ordenar nuestro estatus en rango descendente, sería Balche, yo y luego Dog. Al mismo tiempo, todos teníamos el rango equivalente de vicecomandante. Además de eso, nadie sabía si el vicecomandante tenía un rango equivalente al de ayudante, o superior o inferior. Uno asumiría que eran equivalentes, pero ¿quién sabe? Teniendo en cuenta el alcance actual del ejército demoníaco, la cadena de mando es demasiado vaga. Sospecho que eso causará problemas más adelante. Miré a Balche una vez más cuando dije eso, y como había temido, su expresión se había puesto rígida. Probablemente fui la única persona en todo el ejército que criticó esto en el rostro del señor demonio. Sin embargo, el señor demonio no parecía enojado. En cambio, él asintió. Una observación astuta. Pero como los demonios solo sirven a los fuertes, regular rangos dentro del ejército demoníaco causaría sus propios problemas. Un momento, ¿los mantiene vagos a propósito? ¿Por qué? Si tuviera que crear un sistema de rangos rígido, sería más que probable que los oficiales inteligentes que son físicamente débiles se alcen por encima de los soldados estúpidos que no tienen nada más que el valor de su lado. Si bien eso sería ideal desde nuestra perspectiva, los demonios no han madurado lo suficiente como para aceptar un sistema así. Eso tiene sentido. Hay muchos tontos a los que les gusta pelear conmigo también, es por esa razón que dejo las estructuras de mando dentro de cada regimiento hasta los comandantes individuales. Tu punto es válido, sin embargo. Eventualmente necesitaremos reformar el sistema. Fue una sorpresa que el señor demonio fuera tan crítico con la ideología de la supervivencia del más apartamento como yo. En cualquier caso, necesito disculparme por mi rudeza. Mis disculpas por haber sobrepasado mis límites, mi señor. Por favor, perdonen mi indiscreción, por supuesto. Además, tu observación fue válida. Ahora veo por qué has tenido tanto éxito en gobernar Unite. Una leve sonrisa apareció en los labios del señor demonio. Me había preguntado por qué Gomovidoa habló también de ti antes, pero ahora lo entiendo. Un momento, ¿qué demonios le dijo la maestra? Sin embargo, el señor demonio no se molestó en explicar más y llevó la reunión a su fin. Aprendí mucho de nuestra conversación. A partir de ahora, quiero que entregues informes periódicos en persona. Estoy esperando grandes cosas de ti. Sí, señor. Con eso, finalmente fui liberado de mi audiencia con el señor demonio. Mientras salía de la sala de conferencias, Balche me llamó. Espera un momento, Sir Beit. ¿Te importaría acompañarme a almorzar? Los dragonantes tenían una reputación desagradable debido a su aspecto aterrador, pero en realidad, la mayoría de ellos eran personas sabias y racionales. Balche resultó ser un tipo bastante tranquilo y amable. Aunque ambos éramos vicecomandantes, técnicamente me superaba en rango. Hubiera sido imprudente rechazarlo, así que accedí a almorzar. Además, tengo curiosidad por saber qué comida tiene el comedor de los oficiales. Gracias por la invitación. Tengo bastante hambre, así que aceptaré con gusto. Los dos nos dirigimos juntos al comedor de los oficiales. Los guardias dragonantes en la entrada nos dejaron entrar con un saludo. Los saludamos y pasamos por las puertas dobles. Nunca tuve la oportunidad de ir a un lugar tan elegante en mi vida anterior, así que decidí disfrutar a fondo de este almuerzo.
Sin embargo, la tecnología de este mundo estaba tan atrasada que un restaurante familiar en Japón probablemente tendría comida igual de sabrosa. Un camarero canino vino a tomar nuestros pedidos. Pedí ciervo salteado junto con un guiso de patatas. Como era la hora del almuerzo, solo pedí 3 órdenes de ciervo. No sería bueno comer en exceso a la mitad del día. Por alguna razón, Balche me estaba mirando con asombro, pero esto realmente era normal para los hombres lobo. Todo lo que él pidió fue una orden de saltamontes salteados. Los dragonantes eran aficionados a comer insectos. Mientras esperábamos que llegara nuestra comida, conversamos sobre las mismas cosas de las que hablaban los oficiales de todas partes: trabajo. ¿El frente de batalla del norte realmente lo está haciendo tan mal? Sí. No se lo digas a ninguno de tus hombres, pero podríamos ser expulsados del norte por completo. Fue precisamente porque a los soldados rasos y de rango no se les permitía entrar en esta cafetería que podíamos tener una conversación como esta. Balche tomó un sorbo de limonada y exhaló un suspiro de cansancio. Nadie en el segundo regimiento aprecia las tácticas. Ni siquiera rodean las ciudades durante un asedio. Todo lo que hacen es embestir la puerta principal hasta que se rompa y atacar la ciudad, y debido a eso, parecía que los ciudadanos de todos los territorios capturados escaparon antes de que cayeran y huyeron a las ciudades cercanas. Se convirtieron en refugiados, en otras palabras. Y luego esos refugiados se ofrecieron como voluntarios para el ejército y se unieron a las campañas para recuperar sus hogares. Debido a que están luchando para recuperar sus vidas, la moral en el lado humano es más alta que nunca. Hemos perdido muchas más tropas de las que esperábamos, pero son milicias formadas apresuradamente sin ningún entrenamiento adecuado. ¿No deberían ser mucho más débiles que los ogros y gigantes del segundo regimiento? Puede que sean idiotas, pero eran fuertes. Sin embargo, Balche negó con la cabeza. Creo que ya lo sabes, pero la influencia de la Orden de Sonnenlicht es más fuerte en el norte. Debido a que ya están acostumbrados a la jerarquía religiosa, no necesitan mucho entrenamiento para convertirse en soldados capaces. El duro clima del norte llevó naturalmente a la gente a aceptar la Orden de Sonnenlicht, que propugnaba la cooperación y la armonía. La ideología de individualismo y autosuficiencia de Monstral sería difícil de vender en un lugar donde los inviernos mataban al viajero solitario. Pueden ser milicias voluntarias, pero tienen la disciplina de soldados reales. No les importa sacrificar sus vidas por el bien de la victoria. Perdimos más hombres de los que me gustaría. La comida llegó entonces, así que detuvimos nuestra conversación por un momento y nos dedicamos a comer. Los colmillos de un hombre lobo eran perfectos para desgarrar la carne de ciervo. De todos modos, si quieren evitar una guerra de desgaste, hay muchas formas de hacerlo. Si se quiere evitar una batalla de desgaste, ¿por qué no solo enfocarse en defender las ciudades capturadas? Porque todos los de ese maldito segundo regimiento aman la destrucción sin sentido. Han reducido las puertas y los muros de todas las ciudades que capturaron a escombros. Balche murmuró enojado para sí mismo mientras comía su saltamontes salteado. El segundo regimiento no tiene liderazgo ni reglas. Es como si ni siquiera se dieran cuenta de que están representando al ejército demoníaco. Lo siento, tampoco es como si yo actuara como un representante del ejército demoníaco. Continuamos comiendo en silencio por unos minutos hasta que una recién llegada entró al comedor. Oh, pero si es Beit. No te veo aquí a menudo. Una hermosa mujer de piel pálida y cabello negro caminó hacia mí. Llevaba un vestido revelador que mostraba su amplio escote. Asentí y le dije: ha pasado un tiempo, señorita Melaine. Creí haberte dicho que me llamaras Lady Melaine. No quiero. Melaine era también una vicecomandante del tercer regimiento, pero ella era la de mayor rango entre nosotros. Ella también era la mejor discípula de Gomoviroa, lo que técnicamente la convertía en mi superior. Ah, y ella también era un vampiro. Aunque se vestía como una súcubo. Balche también la saludó y la invitó a unirse a nosotros. Con una sonrisa, Melaine se sentó en el asiento contiguo al mío. Así que, ¿qué acuerdos secretos están haciendo el Caballero Azul y el estimado gobernador de Reunite? No estamos haciendo nada de eso. Simplemente le estaba contando a Sir Beit sobre la situación en el norte. Demasiado serio para entender la broma. Balche explicó con calma de qué estábamos hablando. Melaine llamó a un camarero, pidió un vaso de vino fantasma y se recostó en su silla con un suspiro. Tú sí que lo tienes difícil, Balche. Estoy seguro de que mis problemas no son nada comparados con los tuyos, Lady Melaine. Tienes que lidiar con gobernar a los humanos. Después de todo, como yo, Melaine y su ejército ocuparon una de las ciudades de Meraldia.
Estaba a cargo de la ciudad al noroeste de Reunite, Verneinen. Sin embargo, su estilo de gobierno era el opuesto al mío. Ella se encogió de hombros y dijo, no ha sido tan malo, solo convertía a todas las personas importantes en vampiros. De hecho, ni uno solo de los nobles ni los generales de Verneinen eran ya humanos. El método de Melaine para conquistar Verneinen había sido bastante poco ortodoxo. Había lanzado un ataque nocturno con aproximadamente 100 de sus vampiros. En lugar de capturar la ciudad, se aseguraron de transformar al virrey y a la guarnición de la ciudad en vampiros. Después de eso, soltaron a sus nuevos sirvientes en las calles. Aunque los eventos de esa noche fueron desastrosos para el virrey y sus ciudadanos, aún fue un resultado mucho mejor de lo que podría haber sido. Al menos con la estrategia de Melaine, la ciudad pudo continuar funcionando como de costumbre. Naturalmente, los vampiros convertidos se vieron obligados a obedecer cualquiera de las órdenes de Melaine, pero por lo demás, las cosas no habían cambiado mucho. Como Verneinen albergaba la Biblioteca Real de Meraldía y otras instalaciones educativas, Gomoviroa no había querido que se dañara demasiado en la lucha. Aún así, sentí que Melaine podría haber exagerado un poco convirtiendo la ciudad en vampiros. Observé distraídamente cómo el camarero traía la bebida de Melaine. Un espeso vapor blanco se elevaba de su copa de vino fantasma, que ella se bebió de un solo trago. En todo caso, me imagino que lo tienes bastante difícil, Beit. Ni siquiera les has lavado el cerebro. Debe ser muy difícil hacer que los humanos normales te sigan. ¿Qué tipo de magia usaste en ellos? Solo estoy usando mis recuerdos humanos como referencia. Por supuesto que no podía decir eso. Así que me aclaré la garganta y contesté, los hombres lobos son expertos en mezclarse con la sociedad humana, por lo que podemos entenderlos mejor que la mayoría. Melaine sonrió y me dio un golpecito en la frente. Bueno, nuestras ciudades conquistadas están una al lado de la otra, así que también podemos trabajar juntos. Oh, sí, ¿crees que podrías comenzar a comerciar con nosotros? Las cosas se han calmado en mi lado, por lo que debería ser seguro. Sí, no me importa. Mientras estés dispuesta a asegurar los caminos, eres un niño astuto. Bueno, creo que puedo hacer eso. Melaine palmeó su abundante pecho y me guiñó un ojo. Balse, que acababa de terminar de comer, se limpió las comisuras de la boca con una servilleta y se volvió hacia Melaine. Por cierto, Lady Melaine, ¿quién estará a cargo de la conquista de Tuban? Definitivamente voy a pasar de eso. Mis vampiros tienen sus manos ocupadas manejando las defensas de Verneinen. Lo siento, pero probablemente tendré que poner a uno de nuestros nuevos reclutas más prometedores a cargo de eso, así que vamos a tomar Tuban. Acabo de deshacerme de Yuit, así que espero que perder Tuban no lo lleve de regreso a Reunite. Los tres continuamos quejándonos de nuestras respectivas responsabilidades y de nuestros jefes por un tiempo más. Si bien la maestra puede haber sido una experta nigromante, no tenía absolutamente ningún interés en las tácticas. De ahí por qué se había centrado en crear un ejército de guerreros no muertos para abrumar a Meraldía con sus números. Hacer esto significó que toda la planificación estratégica para el segundo regimiento cayó sobre nuestros hombros. Parecía que Balse también tenía una buena cantidad de historias sobre el señor demonio. Supuestamente, el señor demonio estaba siempre tan concentrado en planear que, a menos que alguien más lo alimentara, se olvidaría por completo de comer. Y debido a que incluso pasaba sus comidas pensando con un rostro serio, el joven dragonante que le servía su comida estaba aterrorizado de él. Para ser sincero, desearía que fuera un poco más indulgente consigo mismo. Estaríamos más que felices de compartir parte de su carga. Balse parecía algo solitario cuando dijo eso. Él realmente debe respetar al señor demonio. Viendo que era el actual señor demonio quien había reformado el ejército en la organización que era hoy, no me sorprendió demasiado que tuviera mucho en qué pensar. La fuerza por sí sola no habría sido suficiente para hacer que tantas razas diferentes de demonios lo siguieran. Incluso si adoraban la fuerza, él habría necesitado sabiduría y popularidad para hacer crecer su imperio de este tamaño. Estoy un poco contento de haber decidido unirme al ejército del señor demonio ahora. Con nuestro almuerzo concluido, estreché la mano de Balse y me dirigí al pasillo junto con Melaine. ¿Qué planeas hacer ahora? Ya terminé de darle mi informe al señor demonio, así que probablemente regrese a mi ciudad. ¿Cómo planeas llegar allí? Justo cuando pregunté eso, Gomoviroa entró flotando a través de una de las ventanas del castillo. Así que aquí es donde ustedes dos estaban. Melaine corrió hacia ella y la abrazó. Maestra. Tenía tantas ganas de verte.
Normalmente se habría visto lindos y una mujer joven abrazar a una niña, pero la mujer joven resultó ser un vampiro, mientras que la niña era en realidad una de las nigromantes más consumadas del mundo. Gomoviroa frunció el ceño con fastidio y apartó el rostro de Melaine. Deja de aferrarte a mí. Me estás sofocando. Además, hablaste conmigo hace unos momentos pero aún así te extrañé. Si alguien más viera esto, se sorprendería, pero todos los discípulos de la maestra estaban acostumbrados al comportamiento de Melaine. Ella se aferró a Gomoviroa como si la bruja fuera su madre. Gomoviroa se quitó a Melaine de encima con cierta dificultad y luego le dio un suave golpe en la cabeza. Han pasado 50 años desde que te tomé como mi discípula, ¿cuándo aprenderás a mostrar moderación? Melaine y yo nos miramos y nos encogimos de hombros. Escuchen, ustedes dos, las ciudades que capturaron se volverán vitales para el futuro de esta guerra. Han sido informados de la situación en el norte, ¿verdad? Asentimos. Si el frente norte colapsara, solo podríamos invadir desde el sur. Lo que haría que nuestras dos ciudades sean la nueva línea de frente para la guerra. Gomoviroa puso sus manos sobre nuestros hombros y murmuró, como su maestra, era mi responsabilidad crear un lugar para que ustedes dos disfrutaran libremente estudiando los misterios de la magia. Siento mucho que las cosas hayan llegado a este punto en el fondo, nuestra maestra era una investigadora. Ella realmente lamentaba que sus discípulos se hubieran visto envueltos en una guerra. Sin embargo, Melaine le sonrió a Gomoviroa y dijo, ¿no fuiste tú quien nos enseñó que la práctica es la única verdadera maestra, maestra? Y esta es una oportunidad perfecta para practicar a nuestro gusto. Estoy segura de que Beir también está de acuerdo absolutamente. Además, es porque estamos aquí que esta guerra no ha tenido demasiadas bajas todavía dependía de nosotros, el tercer regimiento, asegurarnos de que el segundo regimiento no se saliera de control y asesinara a todos. Naturalmente, no podríamos evitar que todos murieran, pero mientras estuviéramos cerca, las bajas humanas y demoníacas se mantendrían al mínimo. La maestra asintió y nos dio unas palmaditas en la cabeza. Tengo la bendición de tener discípulos tan maravillosos. Me duele agobiarlos, pero necesitaré su ayuda en las batallas venideras. Okai, maestra, puedes contar con nosotros. Los dos sonreímos y chocamos nuestros puños. Después de eso, Gomoviroa nos teletransportó a ambos a nuestras respectivas ciudades. Afortunadamente, la ciudad aún podría funcionar a pesar de mis frecuentes ausencias. Airia se encargaba de la mayor parte de las operaciones cotidianas del funcionamiento de la ciudad y mis escuadrones se encargaban del resto. Por supuesto, la responsabilidad final de todo aún recae en mí. Y así, no me sorprendió mucho cuando encontré una pila de documentos esperando mi aprobación a mi regreso. ¿Qué demonios es esto? Todos los negocios en los sectores norte, este y oeste de la ciudad habían firmado una petición que me habían entregado. Supuestamente, dado que los comerciantes caninos se habían establecido alrededor de la puerta sur, el negocio se había secado en los otros sectores. Como si eso fuera mi responsabilidad, aún así, si no me ocupaba de esto, mucha gente iría a la quiebra. Ya se podría otorgar permisos a todos los propietarios de otras tiendas para abrir puestos en el sector sur. Eso debería mantenerlos distraídos hasta que comience el comercio con Verneinen. Como estaba al noroeste de nosotros, una vez que las mercancías fluyeran, los distritos norte y oeste comenzarían a prosperar nuevamente. En cuanto al este, creo que podría hacer que los caminos abran un taller allí. Con eso, la mayor parte de la ciudad estaría contenta. Todos los otros informes no fueron tan serios. Solo una advertencia de que los hermanos Garney se habían emborrachado y habían arruinado otro bar y un documento que detallaba el progreso de la plantación que los caminos estaban cultivando, y así sucesivamente. Más tarde haré entrar en razón a los hermanos Garney. Sin embargo, hubo otro informe que me llamó la atención. Por favor, aborda los problemas de la guarnición de la ciudad, ¿eh? Airia fue quien había presentado la petición y había sido firmada por el comandante de la guarnición de la ciudad en conjunto. Como la guarnición de cada ciudad estaba técnicamente bajo el mando del Senado, era el Senado el que pagaba sus salarios. Naturalmente, esto significaba que la guarnición ya no estaba siendo pagada. Actualmente, Airia estaba cubriendo sus salarios, pero no podía seguir así por siempre. De ahí que ella me pidiera que lo manejara. Subestimé un poco la guarnición de la ciudad. Originalmente, pensé que solo eran los típicos soldados de a pie, pero parecía que eran especialistas en mantener el orden público. Además de eso, muchos eran soldados de carrera.
Solo había 200 de ellos, y si la ciudad enfrentaba una emergencia, por lo general reforzaban su número con milicias voluntarias. Aparentemente, las otras ciudades tenían un sistema similar. Pero lo que eso significaba era que cada uno de los soldados de la guarnición tenía que ser capaz de liderar para poder hacerse cargo de los escuadrones de la milicia. De hecho, incluso los soldados rasos eran oficiales de bajo rango. Mi intuición me dice que esta es una buena oportunidad. Si lo negociaba bien, podría conseguir un trato muy favorable para el ejército demoníaco. Me cambié a algo más formal y me dirigí solo al cuartel de la guarnición. ¿Está aquí el comandante de la guarnición? El vicecomandante del tercer regimiento del ejército demoníaco Beirut está aquí para verlo. Cuando llegué al patio del cuartel, los soldados estaban en medio de su rutina de entrenamiento. Incluso cuando no tenían ningún trabajo, no estaban holgazaneando. Los soldados intercambiaron miradas de incertidumbre y un fornido hombre de mediana edad con una espesa barba caminó hacia mí. Soy el comandante de la guarnición de Ryunate. Wengen tenía una presencia imponente y se veía bastante fuerte. Aunque sabía que podía hacerlo trizas en mi estado transformado, aún me sentía un poco intimidado. Y como todo el patio estaba lleno del sudor de los soldados, tampoco podía leer sus sentimientos por su olor. Esto podría ser un problema. Observé cómo los hombres de Wengen se amontonaban protectoramente a su alrededor. Probablemente debería decirle por qué estoy aquí. Leí la petición de Lady Airia sobre el tema de sus salarios. Tengo la intención de discutir mi decisión con ella también, pero primero me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Wengen inclinó su cabeza confundido. ¿Nuestra opinión sobre qué exactamente? Ustedes, señores, han prometido sus servicios al Senado de Meraldía, ¿verdad? Lo que significa que sus salarios provienen de ellos. Ahí está el problema. A pesar de que ustedes se han rendido al ejército demoníaco, por supuesto que no son parte de él. Por lo tanto, el ejército demoníaco no puede pagar sus salarios. Los soldados asintieron. Eso era obvio. Tenía que admitir que su lealtad a Meraldía me impresionó. Dicho esto, tampoco son la tropa personal de la virreina. Aunque técnicamente es su oficial al mando, ella no es su empleadora. Es como dice. Wengen asintió solemnemente. Miré a los ojos del hombre que tenía la cabeza y los hombros por encima de mí y dije, originalmente, su trabajo era patrullar Ryunate y mantener el orden en la ciudad, pero en este momento mis hombres y los miembros del gremio de mercaderes de Ryunate están ocupando ese puesto. Los soldados no dijeron nada, pero sus expresiones se oscurecieron. Sin embargo, mantuve un tono alegre en todo momento. No les pediré a ustedes, nobles caballeros, que juren lealtad al señor demonio. Pueden seguir siendo los soldados del Senado, pero no ayudarán al menos a mantener segura esta ciudad. Si aceptan regresar a sus puestos, les devolveré sus armas y juro no interferir en sus asuntos. Los soldados se sorprendieron. ¿Nos devolverás nuestras armas? ¿No viniste aquí para exigir que te sirvamos? ¿A qué estás jugando? Por favor, no piensen que soy tan estúpido como otros demonios. Estos soldados fueron lo suficientemente valientes como para enfrentarse a mí, un hombre lobo, de frente sin retroceder. No era tan tonto como para creer que podía romper su lealtad con el miedo. Si están dispuestos a retomar sus viejos trabajos, la virreina tendrá una excusa para pagarles oficialmente. Las leyes de Ryunate no han cambiado desde su captura. Sus deberes no serán diferentes de lo que eran antes. Los soldados comenzaron a susurrar furiosamente unos a otros. ¿Podemos recuperar nuestros viejos empleos? ¿Eso no significará técnicamente que estamos ayudando al ejército demoníaco? Pero mantener a los ciudadanos a salvo es nuestro deber. Esperé a que el alboroto se calmara antes de continuar. Decidan por ustedes mismos si desean permanecer absolutamente leales al Senado, o si están dispuestos a comprometerse y servir a la gente de Ryunate. El ejército demoníaco respetará su decisión de cualquier manera. El silencio llenó el patio. Al leer las miradas de sus hombres, Wengen finalmente tomó una decisión. Sir Veiga, nos gustaría que nos devolvieran nuestras armas. Entendido. Saqué la llave de la armería de mi bolsillo y se la entregué. Wengen se la dio a uno de sus subordinados, que salió corriendo con su escuadrón. En cuestión de minutos, toda la guarnición estaba armada una vez más. Wengen se volvió hacia sus hombres y gritó, fórmense. Unas pisadas resonaron en el duro suelo mientras los soldados formaban hileras ordenadas. Estar parado frente a 200 hombres armados me dejó incluso un poco nervioso. Si estos tipos decidieran intentar algo como Yuit, me vería obligado a repetir la masacre de hace unos días. Wengen desenvainó su espada con un movimiento fluido y gritó otra orden. Todos, desenvainen espadas.
Oye, no me digas que van a pelear. Él continuó con una voz resonante, los hombres de la guarnición de Reunite pueden ser los hombres de Meraldía. Pero es nuestro deber proteger a la gente de esta ciudad. Wengen bajó la voz y su tono se hizo solemne. Y así, a partir de este momento, dejaremos temporalmente el mando del Senado. Bajo mi mando, volveremos a patrullar Reunite. Presten sus espadas a esta ciudad, hombres. Todos los soldados levantaron sus espadas con ambas manos. No me asusten así, cielos. Levanté la vista y me di cuenta de que Wengen y los demás me miraban. Sir Veiga, hay algo que he querido decirle desde hace un tiempo, ¿sí? Aunque eres mucho más fuerte que nosotros, no nos tratas con desprecio, ni nos menosprecias. Siempre nos brindas el respeto de guerreros y negocias como si fuéramos iguales. Por eso, estamos eternamente agradecidos. Si estuviera en su posición, me gustaría que me trataran con respeto también. Así que solo tenía sentido que hiciera lo mismo por ellos. Wengen me sonrió impúdicamente. Dicho eso, nos diste una paliza la última vez. Espero que puedas perdonar nuestra pequeña broma, solo quería vengarme un poco, viejo astuto. Sonreí tristemente y asentí. Por favor, no intentes asustarme demasiado. Me asusto fácilmente. La próxima vez que hagas algo así, tendré que denunciarte a la guarnición. Los soldados se rieron a carcajadas y yo me reí con ellos. Con esto, los soldados pudieron comenzar a trabajar nuevamente mientras mantenían técnicamente su neutralidad. Hacer que los humanos hicieran lo que querías era un verdadero fastidio. Aún así, al menos ahora mis hombres lobo no tendrían que trabajar tan duro. Después de eso, pude disfrutar de unos días de relativa paz. El comercio con la ciudad ocupada de Verneinen comenzó y Reunite continuó prosperando. Aunque todos los comerciantes provenientes de Verneinen eran vampiros, no me importaba mientras no causaran ningún daño. Gracias a la ayuda de la guarnición, las calles estaban mucho más seguras que antes también. Aunque los soldados aún desconfiaban de nosotros los hombres lobo, ocasionalmente veía a escuadrones humanos y de hombres lobo charlando y bromeando entre ellos. Finalmente, llegó la mercancía que estaba esperando. Gracias por traer todo esto aquí. Fui a la puerta sur para saludar al escuadrón de dragonantes que había llegado. Comenzaron a descargar una cantidad de barriles impermeables de su carruaje. El líder del grupo se acercó y me saludó. Soy el capitán del escuadrón transferido a su unidad, el oficial técnico Kurtz. Tengo conmigo 24 ingenieros militares, todos en buen estado de salud. Entendido. Lo saludé y levanté ligeramente las cejas al darme cuenta de que Kurtz tenía escamas azules. ¿Eres un pariente de Sir Balche, Sir Kurtz? Así es. Balche es mi hermano menor. Me llena de orgullo ver cuánto ha ascendido de rango. Teniendo en cuenta que sus nombres eran tan similares, pensé que era una posibilidad, y parece que tenía razón. Balche siempre ha hablado bien de ti, Sir Veiga, así que estoy feliz de finalmente conocerte. Parecía que el señor demonio no le había otorgado un título a Kurtz, lo que significaba que no era más que un soldado promedio. Por lo que parece, tenía más cerebro que fuerza física, por lo que probablemente había sido inteligente no promocionarlo demasiado. Si dogos similares peleaban con él, sería aplastado en segundos. Sin embargo, por la conversación que mantuve con él, me di cuenta de que Kurtz era un valioso activo. Lo más probable era que el señor demonio supiera lo importante que realmente era Kurtz también. Probablemente era tan necesario para el ejército como yo, si no más. Invité a Kurtz a mi oficina y discutimos los detalles de la pólvora del señor demonio con algo de mi preciado té verde. El aliento de dragón es un arma muy poderosa, pero también es muy difícil de manejar, por lo que es ineficiente de usar. Tenía la esperanza de crear mosquetes con la pólvora de Kurtz, pero si dejaba ver lo bien informado que estaba sobre las armas, el señor demonio podría volver a sospechar. Además, era completamente posible que ya estuviera en el proceso de desarrollar armas. Sin embargo, pude crear una mezcla mucho más estable de aliento de dragón que pudimos usar en varias armas. ¿Tenemos armas después de todo? Me incliné hacia adelante y Kurtz orgullosamente extendió un pequeño objeto esférico. Parece que estaba equivocado. Tenemos bombas, no armas. Este es uno de nuestros inventos más nuevos, la joya de dragón no utiliza metales de diversas propiedades, así que una granada de fragmentación básicamente. Impresionante. Rojo, azul, amarillo, verde. Espera, ¿de qué estás hablando? Kurtz sonrió y dijo, al quemar los diferentes metales, la joya creará llamas de diferentes colores. Luego, al agregar una imprimación, puedes explotar esas llamas multicolores en diferentes patrones. Un momento, entonces la nueva arma del ejército demoníaco eran fuegos artificiales.
Aunque fue bastante decepcionante escuchar que no teníamos armas, el hecho de que Kurz fuera capaz de desarrollar fuegos artificiales significaba que su habilidad en ingeniería era auténtica. Además, todavía hay una forma de usar esos fuegos artificiales. Si lanzamos esto hacia el cielo, podemos usar las joyas de dragón para transmitir mensajes a unidades muy lejanas. Kurz me miró sorprendido. Estás absolutamente en lo cierto. Pero, ¿cómo te diste cuenta tan rápido? Pensé que si el señor demonio nos las envió, tenían que tener algún tipo de utilidad. Fue solo una suposición. Los silbatos para perros solo podían ser escuchados por hombres lobo y caninos, pero las bengalas de señales serían entendidas por todos. Y eran más rápidas y mucho más visibles que las señales de humo. También se podían ver de noche. Puede que no sean armas, pero aún así las tomaré con mucho gusto. Es realmente un invento increíble, Kurz. Supongo que no debería haber esperado nada menos del estimado hermano mayor de Balse. Me halagas. En cualquier caso, veo que eres el general astuto que mi hermano dijo que eras. Descubriste el valor de estas joyas de dragón con una sola mirada. Realmente no me llamaría a mí mismo un general astuto, pero me sentí bien al ser alabado. Por cierto, vi a varios humanos armados vigilando las puertas antes. ¿Quiénes eran? Kurz probablemente había visto a algunos soldados de la guarnición. Probablemente era raro que las tropas enemigas derrotadas permanecieran armadas en tu ciudad. Son los soldados meraldianos que estaban apostados en Reunite. ¿Qué? Esa fue la primera vez que escuché a un dragonante gritar. Espera, cálmate. Mis disculpas. ¿Pero no son ellos nuestro enemigo? Oh, sí, creo que así es como la mayoría de los demonios lo verían. Se rindieron cuando tomamos la ciudad. Ahora están trabajando independientemente para mantener el orden en Reunite. ¿Puedes pensar en ellos como guardias neutrales ahora neutrales, dices, con una incredulidad escrita en su rostro? Kurz miró por la ventana, observando a un grupo de soldados. Estaban armados con espadas y lanzas cortas, equipamiento más que suficiente para dañar a los dragonantes o caninos si así lo deseaban. ¿Estás seguro de que está bien dejarlos deambular así? Para ser sincero, yo tampoco estaba seguro, pero como los hombres lobo no eran suficientes para patrullar toda la ciudad, no tuve más remedio que confiar en ellos. Han prometido sus servicios no al Senado de Meraldía o a sus dioses, sino a la gente de Reunite. Tengo fe en que no comenzarán una pelea en la ciudad. Me temo que todavía no lo entiendo. Sus preocupaciones eran de esperarse, pero pronto se acostumbraría a su existencia. Reunite ahora era el hogar de hombres lobo, caninos, dragonantes, vampiros y humanos. Aunque los hombres lobo eran un grupo agresivo, me habían jurado obediencia absoluta y por lo tanto no dañarían a nadie. Por otro lado, los caninos eran perfectamente amistosos. Los dragonantes de Kurz eran todos tipos racionales e inteligentes y los vampiros no eran realmente diferentes de los humanos, excepto que les gustaba beber sangre. Cuando vi a humanos y demonios de todo tipo mezclándose en las calles, sentí que el cansancio de las últimas semanas se desvanecía. Aunque la carga de trabajo de Airia había aumentado, la cantidad de ingresos fiscales que estaba aportando también había aumentado, por lo que no debería tener ninguna queja. El verdadero problema ahora era la conquista de Tuban. Como los ejércitos del norte estaban a la defensiva, nuestras fuerzas del sur tenían que lograr algo. A menos que empezáramos a acumular una serie de victorias, la moral del ejército demoníaco se desplomaría. Los demonios solo seguían al fuerte. Y aunque el propio señor demonio se jactaba de tener una fuerza que rivalizaba con un semidios, si el ejército parecía débil, perdería el respeto de sus soldados. La gente comenzaría a desertar. La maestra debería venir hoy, así que podría ir a darle mi informe al señor demonio. Desafortunadamente, perdimos otra ciudad ante las fuerzas de Meraldía. Habiendo dado mi informe, una vez más estaba almorzando en el comedor de los oficiales con Balse. Parecía más preocupado que cuando lo vi por última vez. Mientras comía los saltamontes salteados que había pedido otra vez hoy, suspiró. Nunca pensé que vería al caballero azul, el orgullo y la alegría del primer regimiento, verse tan derrotado. Por otra parte, supongo que no necesitaba mantener las apariencias con sus hombres aquí. No podemos hacer que las diferentes razas del segundo regimiento cooperen. Siguen operando de forma independiente, compitiendo entre sí para llevar a casa los mayores logros. Y debido a que nuestras líneas de suministro están destrozadas, Meraldía puede aislar y dominar escuadrón tras escuadrón. El señor demonio había modernizado su ejército mediante la introducción de trenes de suministro, pero no era suficiente para resolverlo todo. Debido a la rapidez con que cambió la situación en las líneas del frente, los generales del segundo regimiento estaban a cargo de los planes de batalla allí.
Y en el segundo regimiento, gente como Dog eran considerados estrategas hábiles. Al parecer, el segundo regimiento ha estado tan presionado que ni siquiera han tenido tiempo de enviar a un general a reportarse. Mientras tanto, he estado sirviendo como enlace entre el señor demonio y el segundo regimiento, pero realmente duele tener que traerle malas noticias una y otra vez. Habiendo terminado de comer, Valse sacó una pequeña bolsa de papel de su morral. Vertió una pequeña roca en forma de píldora en su mano y se la tragó entera. Cuando notó mi mirada curiosa, dijo, «Oh, esto. Recientemente he estado sufriendo dolores de estómago, así que obtuve este gastrolito del médico del ejército. Aunque no ha estado haciendo mucho, supongo que así es como es la medicina de fantasía para el estómago. Tienes mis condolencias, Sir Valse. Estaba empezando a acercarme bastante a este dragonante. Supongo que también necesito trabajar duro por el bien de mi preocupado amigo. Prometo que el tercer regimiento conquistará todos los territorios del sur de Meraldia. La situación en Reunite se ha calmado ahora, así que si quieres, puedo ayudar a conquistar Tuban». Valse estiró sus brazos sobre la mesa y agarró mis manos. «Mi señor también espera grandes cosas de ti, Sir Bait. Por favor, tráiganos buenas noticias para así tener algo favorable que informarle por una vez». El pobre Valse realmente lo tenía difícil. Aparentemente, el señor demonio y Gomovidoa llevaron a cabo un concilio secreto después de eso para discutir cómo el tercer regimiento conquistaría Tuban. Habían decidido quién sería el comandante de la operación también, y mi vida se puso más ocupada después de eso. Reunite era la ciudad más cercana a Tuban, lo que significaba que serviría como la base de avanzada del ejército invasor. Comencé ordenando a los soldados caninos que comenzaran a construir barracones adicionales fuera de la puerta oeste de la ciudad. El ejército entrante estará cansado de su larga marcha, todo lo que necesitan es un lugar para refugiarse del viento y la lluvia. No necesita ser elegante ni nada, solo háganlo rápido. Fue muy cruel decir esto, pero no tenía los recursos o la mano de obra para hacer algo mejor en tan poco tiempo. Según lo que había oído, los centauros constituirían la mayor parte de esta fuerza de ataque. Mitad humanos, mitad caballos, básicamente eran centauros. Lo cual creo que es lo que quería decir centauros. En cualquier caso, eran un grupo problemático. Principalmente porque cada uno requería una habitación del tamaño de un establo. Lo que significaba que ninguna parte de la ciudad era capaz de alojarlos. Y tenemos que ocuparnos de 500 de ellos. En realidad, un momento, son una raza sensible y no bestias, así que probablemente no debería llamarlos así. Por eso me apresuraba a construir nuevos barracones lo más rápido posible. Oye, jefe. Así que aquí es donde estabas. El herrero hombre lobo, Herrick, caminó hacia mí. Sin camisa y cubierto de sudor, me mostró con orgullo una herradura. Los cascos de los centauros no son del mismo tamaño que los de los caballos normales, así que tuve que crear unas herraduras nuevas desde cero. ¿Crees que esto servirá? No me preguntes, la tomé de él de todos modos, pero no es como si supiera algo sobre la anatomía de los centauros. Confío en tus habilidades, sin embargo. Lo dejo en tus manos, ¿de acuerdo? Entonces volveré al trabajo. Será mejor que no me programes para ningún turno de patrulla, no te preocupes, lo sé. Después de que se fue, Fan se acercó a mí. Veiga, ¿qué comen los centauros? ¿No? Bueno, sus mitades superiores son humanas, así que no creo que lo hagan, pero, sin embargo, con los demonios nunca se sabe. Era completamente posible que simplemente comieran heno. Le pedí a Fan que preparara el doble de comida para cada centauro de la que comería un humano normal. Dudaba que sus apetitos coincidieran con los de un hombre lobo, pero probablemente aún así comían mucho. ¿Qué hago? No tenemos tanta carne. Estoy bastante seguro de que nosotros, los hombres lobo, somos los únicos que estamos obsesionados con la carne. Solo consigue algo de fruta seca y pan, también entendido, me encargaré de eso. Fan salió corriendo a toda prisa. Como cada raza tenía costumbres diferentes y una biología diferente, ocuparse de ellos era una tarea hercúlea. Mientras corríamos por ahí tratando de preparar las cosas, uno de los guardias caninos se acercó a mí. Hay personas acercándose a la puerta sur, señor. Alrededor de 1500. 1500. Parecen ser caballería. Es extraño, no debería haber tantos centauros. Ordené a los caninos que detuvieran la construcción e hice que se refugiaran dentro de la ciudad. ¿Qué diablos está pasando? Corrí hacia la puerta sur y ordené que la cerraran. Una vez que terminé, aullé a mis hombres lobo para que se reunieran. Al escuchar mi llamado de emergencia, todos dejaron lo que estaban haciendo y corrieron hacia la puerta sur. Veiga, hoy es el día en que llegan los centauros, ¿no?
¿De qué hay que preocuparse? Sí, además, ningún enemigo vendría del sur. Puede que pensaran que era una preocupación innecesaria, pero solo quería estar seguro. La precaución fue lo que me salvó durante el incidente de Tuban. Y aunque eran definitivamente cascos lo que oía a lo lejos, no podía descartar que no fueran caballería humana. A medida que se acercaban, me di cuenta de que realmente eran centauros. Sus cuerpos superiores estaban vestidos con armadura, mientras que sus mitades inferiores, del tamaño de ponis, estaban descubiertas. Se veían bastante galantes corriendo por las llanuras de esa manera. Aunque eso no cambió el hecho de que sus cifras eran mayores de lo que me habían dicho. Se alinearon frente a la puerta principal y un centauro en el lado más pequeño dio un paso al frente. Estaban armados con una lanza corta y un escudo, el último lo hicieron girar sobre sus cabezas para anunciar su presencia. Escúchenme. Soy una vicecomandante del tercer regimiento, Firnir el Vendaval Veloz. Abran las puertas y déjenos pasar. Sorprendentemente, fue la voz de una mujer la que sonó. Firnir era el nombre del general que me habían dicho que vendría, así que esa parte al menos se ajustaba al informe. Salté de las murallas, mis preocupados hombres lobos me siguieron. Soy Veiga, otro de los vicecomandantes del tercer regimiento. Esta es la primera vez que nos conocemos, ¿verdad? La chica centauro asintió felizmente. Sí, así es. No soy una maga, pero también me considero una discípula de la maestra Gomoviroa. Encantada de conocerte, Baito. Ese sí, encantado de conocerte también. Desde ya puedo decir que esta chica será problemática. Después de nuestra reunión inicial, escolté a Firnir y los otros centauros al bosque occidental. No hay instalaciones adecuadas para alojarlos en la ciudad, así que hice que mis hombres prepararan nuevos barracones aquí. Sin embargo, son solo lo suficientemente grandes para 500 personas, ¿eh? ¿Por qué los hiciste tan pequeños? Preguntó con mal humor. Suspiré y le expliqué, porque esa es la cantidad de gente que dijiste que vendría en tu carta.